Excelente día para todos, mi nombre es Nancy Puerto, soy doctorante en educación y mi tema es la racionalidad técnica versus el práctico reflexivo y el vacío que hay con respecto a la didáctica universitaria y el rol que tiene pues, la inteligencia artificial. Tenemos una delimitación del problema que para nuestro caso es como está predominando en algún momento la racionalidad técnica, de pronto la racionalidad algorítmica, que se centran sobre todo es como en la aplicación de los protocolos y de las instrucciones, y cómo esto genera una tensión en el tema de la racionalidad reflexiva, de ese practicum reflexivo. Y pues obviamente lo que implica el practicum, lo que demanda precisamente un juicio por parte del estudiante, una gestión de esa incertidumbre tanto del docente como del estudiante en el aula de clase, y con ello lo que implica pues la gestión de esa incertidumbre que también va más allá de lo emocional según la neuroeducación. Entonces ese practicum reflexivo que nos lo menciona Sean es el que pues precisamente estamos nosotros evaluando en este vacío teórico. Bueno, dentro del vacío teórico nosotros encontramos que no hay como un solo espacio donde se puedan integrar estos modelos, unos modelos, hablemos de la racionalidad técnica, de la racionalidad algorítmica y del práctico reflexivo, teniendo en cuenta pues que la racionalidad algorítmica pues está siendo utilizada por la inteligencia artificial y pues es como se desarrollan esas decisiones a partir de esos algoritmos que nos da la inteligencia. Y pues la técnica son todas esas herramientas estandarizadas que tenemos versus la parte reflexiva, que es ese pensamiento crítico que buscamos. Tenemos entonces también dentro de esos núcleos argumentativos para nuestra tesis, para nuestro tema principal, tenemos varios núcleos como importantes. Uno de estos, pues precisamente el tema de la racionalidad técnica versus el práctico reflexivo. Por otro lado, tenemos también los modelos de la IA, los modelos, más bien, este impacto que genera la inteligencia artificial en la didáctica. Y también tenemos esos modelos pedagógicos que se pueden generar, pueden presentar una tensión a partir, digamos, de esas mismas diferencias de modelos. Además, es importante hablar del rol del docente durante todo este proceso, porque pues también sabemos que el docente es una parte fundamental de la didáctica y de la enseñanza y que no se puede, digamos, abordar solamente como si él fuera un curador o fuera un operario de esos algoritmos o que fuera él el que simplemente le diera una información específica a esos algoritmos o a esa inteligencia artificial y ya simplemente permitiera que la misma inteligencia diera hasta las respuestas de las evaluaciones. Ejemplo, ¿que las puede dar? Claro que sí, pero precisamente eso es lo que se busca, que se pueda comprender que el docente tiene un rol súper importante y es el que también puede resolver esa incertidumbre que se puede generar en el aula, ¿sí? Que es algo que con respecto a la inteligencia artificial, pues no se puede hacer. Ay. Otro aspecto importante también es cómo Sean nos propone el practicum reflexivo y pues nos habla de cómo nosotros nos cuestionamos todo lo que vamos recibiendo de información, porque pues si nosotros, por ejemplo, un estudiante mete la información en el chat GPT, en Gemini o en otra de las aplicaciones que nos bota la inteligencia artificial, podemos encontrar que la misma inteligencia artificial nos sugiere algunos temas particulares o nos puede arrojar errores. Y si nosotros no tenemos ese practicum reflexivo, podemos pensar que podríamos dar definiciones erradas y los podríamos, digamos, orientar esa educación de una manera súper errada. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta que esa parte técnica, esos estándares, si bien es cierto, son de gran importancia, son el medio, más no el fin. Y que ese vacío, pues hay que mirar cómo se puede sopesar para que precisamente esa información o esa educación, pues sea una educación de calidad. Tenemos que obviamente ahorita ya la inteligencia artificial pues está abordando muchos temas de todo, nos arroja información sin necesidad de que nosotros tengamos que procesar tanta información que podemos recibir. El tema es que no necesariamente está generando una zona de desarrollo próximo, ¿sí? La ZDP. Esa zona de desarrollo próximo es lo que el estudiante sabe, lo que en este momento puede alcanzar por sus propios medios y lo que con ayuda puede llegar a potencializar ese estudiante. Y ese estudiante, pues precisamente se acerca a esa zona de desarrollo próximo a partir de ese apoyo que tiene de parte de su maestro o de su docente. Obviamente que en la universidad el docente puede tener un rol mucho más de independencia en relación o con respecto a un docente de una secundaria o de una primaria, pero precisamente
el rol de él es tan fundamental que no se puede dejar a un lado. Y como yo lo decía en un momento, en el aula siempre va a encontrar una incertidumbre de algunos temas que de pronto uno no comprende y el docente es el que está llamado precisamente a poder cubrir esa necesidad que la misma IA no va a poder hacer. Tenemos entonces unos modelos pedagógicos en tensión, ¿sí? Están relacionados, por ejemplo, a lo que es el constructivismo social, que ya sabemos que el constructivismo es una de las corrientes pedagógicas que surgieron desde hace varias décadas y han sido fundamentales para el proceso educativo de muchas generaciones, donde pues precisamente se busca que sea un docente el que actúa como un facilitador, más no es el que da la información tradicional que venía desarrollándose de tiempo atrás. Tenemos también la alineación constructiva. Esa nos la propuso VIX hace muchos años, unos 10, alrededor de unos 15 años, por allá por el 2011. Y él pues precisamente nos sugiere actividades pues precisamente de aprendizaje y de evaluación, donde se ve pues digamos la importancia de la evaluación como una forma también, la autoevaluación también como una forma de regular un poco esa educación en el estudiante, que es importantísimo. El tema del riesgo y la rigidez en las temáticas pues son fundamentales en esa zona de desarrollo próximo, porque cuando nosotros encontramos unas temáticas tan específicas, puede pasar que el estudiante se quede solamente con ese tipo de información y que no se acerque tanto a ese potencial que se busca en el estudiante. Tenemos el tema de la gestión de la incertidumbre, que ya lo habíamos mencionado, de cómo el docente y su rol es fundamental para que esa incertidumbre se reduzca y pues obviamente se pueda suplir como toda la información del estudiante. Por otro lado, la coherencia docente. Y esa coherencia docente pues está relacionada con cómo se puede reducir como esa brecha entre lo que se sabe y lo que se puede hacer, o sea, como la teoría y la práctica. Entonces, pues esos son aspectos importantes a tener en cuenta. Mm, Nosotros por el lado del tema de la racionalidad algorítmica, sabemos muy bien que la inteligencia artificial trabaja con prompts y son esas instrucciones que nosotros le damos a la inteligencia artificial, que si bien somos nosotros los seres humanos los que damos las instrucciones, pero no se cumple con toda la información. Por eso es tan importante que esa autonomía del docente se pueda llevar a cabo para que se reduzca, digamos, esas tensiones entre la inteligencia artificial y esa racionalidad algorítmica de la que se habla. Por otro lado, nosotros tenemos que hay unas herramientas específicas del practicum reflexivo, como por ejemplo lo que es la retroalimentación, es la propuesta, la retroalimentación del docente con respecto a todo lo que el estudiante va haciendo es fundamental y eso es lo que le apunta a reducir esa incertidumbre en el aula. La evaluación formativa, donde no solamente se tiene en cuenta el resultado final, sino también ese avance y ese progreso que pueda tener el estudiante. Y también tenemos pues el aprendizaje basado en problemas. Cada vez vemos en los colegios y en las instituciones educativas pues que le estamos apuntando a proyectos o a resolucionar problemas pues que sean reales para el estudiante. Entonces esas son las propuestas precisamente para poder reducir ese rigor que nosotros podemos encontrar, que puede surgir de toda la información que se encuentra. Entonces, pues creemos que el aula debe ser tenida en cuenta como un laboratorio de pensamiento crítico, que tenemos que cuestionarnos y que el rol de tanto del estudiante como del docente son fundamentales. Si bien es cierto, la IA es una gran ayuda y un gran apoyo, tanto para el docente como para el estudiante, pero ese no es el fin. Es un medio para llegar al fin, que es la educación. Muchas gracias.